Bueno, jóvenes, continuamos con la clase de hoy y seguimos. A ver, permítanme un ratito, vamos a presentar la presentación. Ahí está. Entonces, como les comentaba, esta es más o menos la evolución, ¿no? Lógica y natural de lo que viene a ser una empresa, ¿sí? Para cada una de estas etapas existen ciertos mecanismos de financiamiento, ¿ya? Eh, esto no, vamos a ver en otro momento, son otras ideas, no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Vayamos directamente a lo que viene a ser el tema de cómo financiar, por ejemplo, un emprendimiento, ¿ya? Un emprendimiento, básicamente, no conoces de la actividad, no sabes específicamente cómo te va a ir, ¿no es cierto? Y es un poco difícil, ¿no es cierto?, conseguir, por ejemplo, ¿no? Financiamiento, ¿sí? Pero existen mecanismos, ¿no? Y aquí, la verdad, mucho depende de uno mismo, ¿no? Y la verdad es que un emprendimiento generalmente empieza con ahorros, ¿no? Personales inclusive, ¿no es cierto? Y ahí viene una pregunta que siempre comento. ¿Cuánto tienen ustedes ahorita de ahorro, ¿no? ¿Están con cifras azules o están con cifras rojas, ¿no? Esa es una pregunta general que no es necesario que me respondan. Es muy importante que tengan un colchoncito siempre, ¿no es cierto? Eso es una reflexión que no está por demás, ¿ya? Pero generalmente estás con esa idea de emprender, la familia puede ser una buena idea para poder eh, lograr financiamiento, ¿sí? Pero ojo, ¿no? Si tú tienes fama de que no eres muy cumplido, si tienes fama de que no eres muy trabajador, difícilmente la familia va a confiar en ti, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay un dicho que dice, ¿no? O sea, hazte de fama y échate en cama, dice, ¿no? Entonces, yo he visto muchos casos y personalmente yo les puedo decir, mi familia que confía algunas cosas, ¿no es cierto? Me ha confiado en su momento recursos también, ¿no es cierto? Y eso es muy importante que ustedes lo vayan trabajando, ¿no? Es muy importante la reputación, ¿sí? Inclusive dentro de la familia, como les comento en este momento, ¿ya? El único programa que he visto donde realmente apoyan a los emprendedores es en el banco BDP, ¿no es cierto? Ellos tienen un programa específico, por si acaso, no es que ellos dan a todos los emprendedores, no. Tienen un programa específico que se llama BDP Lab, ¿no es cierto? Donde tienes que presentar tu plan de negocios, ¿no es cierto? Y ellos pueden financiar ese emprendimiento. Un banco no te financia un emprendimiento porque un banco te pide por lo menos mínimamente un año de experiencia, ¿no es cierto? O sea, para el banco ya tendrías que haber empezado la actividad y ellos básicamente se enfocan en poder incrementar tal vez tu capital de operaciones, tu inventario o otra necesidad que tiene ya la actividad, ¿no? Si tú vas a un banco no te van a dar para emprendimientos, ¿no? Entonces, una de las opciones que he visto en todo este tiempo es el BDB Lab, que es una buena opción para aquellos que puedan emprender. Te piden obviamente un aporte propio y ahí viene obviamente el tema del ahorro, el apoyo de la familia, pero por lo menos existen programas en nuestro medio que nos pueden ayudar a financiar emprendimientos. ¿Ya? Uh, ¿Cómo financiamos o cómo se financia un microempresario, ¿no? Un artesano, ¿no? También el BDP tiene lo que se llama el Fondo Capital Semilla, ¿no? Que es un fondo que también está enfocado básicamente para el sector productivo, ¿no es cierto? Pero ahí ya tienes que tener la actividad, ya tendrías que estar funcionando, ¿no es cierto? Que básicamente es uno de los requisitos eh, prácticamente de todos los bancos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de lo que se llama crowdfunding. ¿Alguien tal vez sabe? ¿Alguien puede participar? ¿Han escuchado alguna vez crowdfunding? ¿Nadie? A ver, hace rato les comentaba No, algo, les decía algo, ¿no? O sea, estamos en una época donde realmente lo que falta son las buenas ideas, porque financiamiento, aunque no lo crean, es lo que hay en abundancia, ¿ya?
Por ejemplo, esta es una plataforma donde te puedes prestar dinero para algún negocio, para algún tema de comercio, incluso he visto para un tema de hasta de bien social, o sea, para refaccionar tu casa y todo eso. ¿En qué consiste más o menos? ¿No? Tú tienes que presentar como una especie de plan de negocios. Lo digo especie de plan de negocios porque es un poco más sencillo que eso, ¿ya? Y obviamente ofreces al mundo, ¿ya? Porque estas plataformas son por internet, ¿no es cierto? Y es a nivel mundial. O sea, tú entras, por ejemplo, a esta página de Kiva y puedes ver a personas que necesitan préstamos en África, en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, ¿no? Y específicamente les muestro aquí, por ejemplo, 3 casos de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, Pablo dice que necesita un préstamo de $1000, ayuda a construir un taller de costura en la casa donde vive, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes participar? Puedes prestar $25, ¿sí? Entonces, ese es el monto mínimo, ¿no? Entonces, imagínense, para Estados Unidos, $25 es pues como 20 pesos, menos todavía, ¿no? Entonces, imagínense si yo les digo, ustedes pueden prestar 20 bolivianos por un bien, no sé, social, creo que sí, ¿no es cierto? No es mucho, ¿no? Y si pierdo, tampoco sería la gran cosa, ¿no? Entonces, existen formas de financiamiento, ¿ya? Tal vez en algún momento vayamos o podamos ver esto un poquito de fondo, que no es sensible la materia, ¿ya? Pero les doy el dato. También existe el mercado negro, ¿no es cierto? Ustedes deben saber que hay personas particulares que prestan dinero, ¿no? Incluso puedes hasta hipotecar una casa, incluso a favor de una tercera persona, y no necesariamente solamente un banco. Pero es un mercado, ya por algo se llama negro, donde existen ciertas particularidades, como este amigo que seguramente han escuchado, ¿no? El famoso Yasmanito Rico, que cobraba de una forma interesante, ¿no? ¿Bien? La otra forma para una microempresa también es el tema de los bancos, ¿no? Existen lo que son los bancos múltiples y lo que son los bancos pymes, ¿no es cierto? Donde ustedes seguramente más de uno debe tener ya créditos y saben cómo funciona, ¿no? Si tienes tu negocio, te pueden prestar para capital de operación, ¿no? Que son básicamente para activos de corto plazo, ¿no? O activos corrientes. También te prestan para capital de inversión, no sé, la compra de una maquinaria, de un vehículo, ¿no es cierto? Y obviamente tal vez para adecuar o para construir, ¿no es cierto?, dentro de tu vivienda, ¿no es cierto?, ¿Mm? Parte de la actividad que puedas tener, ¿no es cierto? Entonces, esos son, digamos, la banca es, digamos, lo más tradicional que existe, digamos, en nuestro medio, ¿sí? Vamos. También dentro de lo que viene a ser el tema de los bancos, ¿sí? Existe lo que se llaman las líneas de crédito, ¿no? Que son interesantes especialmente para aquellas personas que son comerciantes, ¿no? ¿Sí? Son algunas facilidades que proporcionan los bancos, o mejor dicho, los productos que existen dentro de los bancos, ¿no? Que te permiten prácticamente tener como que plata en la mano, ¿sí? O sea, tú puedes tener preaprobado, por decirles, no sé, $15,000 y tú puedes ir retirando de a poco, ¿no es cierto? En partes, ¿no? O el total, ¿no? A eso se le llama líneas de crédito, ¿no? Tal vez en algún momento analicemos un poquito esto más a fondo también, ¿ya? A ver, saltemos un poco. Vayamos a las pymes, ¿no? Ya una actividad un poco más grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos inclusive en la plataforma del Visa, puedes sacar tu crédito, ¿no? De una línea de crédito de manera online, por ejemplo, ¿no? Entonces, son algunas facilidades que existen, ¿no? En temas de financiamiento. También está lo que viene a ser el leasing, ¿no es cierto? O lo que le llaman también el arrendamiento, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, existen pocas empresas, ahí tienen 3, ¿no es cierto? Las cuales se dedican justamente a esta labor, ¿no? Que básicamente es alquilar. Me explico. Algunos aviones de BOA no son de la empresa BOA, están alquilados. ¿Quién los compra? Una empresa de leasing y alquila, ¿sí? Estos freezers, si vale el término de Delicia, no son de Delicia, ¿ya? Son de alguna de las empresas de leasing que alquila a la empresa de Delicia para que ellos puedan utilizar y comercializar sus productos, ¿sí? Entonces, es otra forma de financiamiento, ¿ya?
existe lo que se llama el leasing back, ¿no es cierto? Donde tú, en otras palabras, es como que empeñas, digamos, no sé, en este caso tu volqueta, pero sigue estando con vos, pero te lo alquilan. ¿Ya? Es una figura bien interesante que existe dentro de lo que viene a ser el leasing. ¿Ya? En algún momento tal vez podemos de verdad analizar un poco esto. ¿Ya? Pero les doy un poco el tema. Para las pymes, también hay un solo producto que está relacionado con lo que viene a ser la bolsa de valores en nuestro medio. Y eso se llaman los pagares bursátiles. ¿Ya? Entonces, uno de los temas que vamos a ver dentro del contenido justamente es cómo funciona este instrumento que se llaman los pagares bursátiles, que sí ya tienen que ver con el tema de la bolsa de valores. ¿Sí? Vamos. Ahora sí, vamos a lo que corresponde a una empresa. ¿Cómo se financian las empresas? Las empresas, obviamente, no quiere decir que no se prestan del banco. ¿Ya? Pueden hacerlo, es más, lo tienen. ¿Ya? Pero adicionalmente tienen la opción de conseguir recursos mediante la Bolsa Boliviana de Valores, ¿ya? Entonces, esto lo hacen mediante las agencias de bolsa. Ahí ven algunas que existen en nuestro medio, ¿ya? Primero, tenemos lo que son los pagares bursátiles. Vamos a ver el caso de Toyosa, por ejemplo, cómo ellos trabajan con la Bolsa de Valores mediante este producto, vayamos a decir, que se denomina pagares bursátiles. Vamos a ver también cómo Tigo, ¿no? Ha hecho toda su cobertura mediante lo que se llama bonos bursátiles, ¿ya? Ojo, este es pagaré bursátil y este es bono bursátil. Vamos a ver este caso, ¿sí? Vamos a analizar cuánto se han financiado, cómo pagan, qué interés pagan y algunos aspectos importantes dentro de este mecanismo, ¿ya? Vamos a ver también, ¿no? La emisión de acciones que ha hecho el Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo. Lastimosamente, como les decía hace rato, ¿no? No existe no existe mucho dinamismo en lo que viene a ser acciones. Son muy pocos casos, son contados en realidad, donde existe una comercialización normal de acciones en lo que viene a ser la Bolsa de Valores de Bolivia. Ya no es muy recurrente, ya entonces, pero hay casos escasos, como por ejemplo del Banco Nacional de Bolivia, que vamos a analizar cómo lo han planteado, cómo te pagan, qué criterios tenemos que tomar en cuenta para poder ver este caso que se llama Banco Nacional de Bolivia. ¿Ya? Y aquí me falta uno que se llaman los valores de titularización, ¿no es cierto? Que es otra forma de financiamiento, ¿ya? Que es un poco, para mí, un poco riesgoso, pero lo vamos a ver en su momento y vamos a detallar sus particularidades, sus bondades, o si vale el término, sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? Entonces, con esto prácticamente espero que un poco les haya, no sé, aclarado un poco, primero, los principios rectores de las finanzas, ¿no? Y segundo, ver, digamos, cuál es la esencia de la bolsa de valores. En otras palabras, la bolsa de valores, en resumen, es un mecanismo de financiamiento exclusivamente dirigido para empresas, ¿no? Hemos visto también en este momento otras formas de financiamiento, pero para emprendedores, para microempresarios, para pymes, ¿no? Eh, si, si alargan el calendario, tal vez en las últimas semanas, no se olviden que les he mandado las fechas tentativas, tendríamos tiempo, tal vez ahí podríamos aprovechar, pero no es parte de la materia, ¿ya? Entonces, que quede claro que la bolsa de valores está definitivamente destinado y enfocado a lo que viene a ser las empresas, ¿ya? Espero que con estas dos pequeñas presentaciones eso haya quedado claro. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos, pregunten. ¿No? Lice, Dime, Fernando. Te escucho. Lice, una preguntita sobre el BDP, lo que nos estaba explicando. ¿Cómo tendría que solicitar ese préstamo o financiamiento para un emprendimiento que estoy queriendo hacer? Ya.
Tienes porque que, ya que somos estudiantes, como usted dice, el banco lo mínimo que nos pide es un año de garantía y ya esté funcionando el negocio. sí, a ver, tienes que hacer un plan de negocio, ¿no? Eso es un poco describir qué es lo que vas a hacer, ¿no? En otras palabras, en el plan de negocios especificas los ingresos que estás estimando y haces, por ejemplo, la estimación de los costos de tu emprendimiento, ¿no es cierto? No sé si han llevado la materia de proyectos, Fernando. No, licenciado. Todavía no, Todavía, todavía no, dice. al año tal vez, ya. Entonces, en esa materia, por ejemplo, que se denomina proyectos, por eso se llama proyectos, porque es un proyecto, no es algo que existe ya actualmente, sino es algo que yo quiero hacer. Entonces, esa materia tómenlo muy en cuenta, ¿no? En esa materia, primero, les van a enseñar cómo localizar, por ejemplo, no sé, pues la fábrica, el taller, no sé, varios aspectos. Les van a enseñar a analizar procesos, digamos, si es que va a ser una actividad productiva, por ejemplo, ¿no? Donde vas a calcular, vas a ver cuánta de materia prima necesitas, vas a ver los costos, vas a ver los ingresos y vas a proyectar en un flujo, así se llama, vas a proyectar los ingresos y los egresos, ¿ya? O sea, vas a proyectar, o sea, vas a decir, al año voy a ganar tanto, mis gastos van a ser tanto y mi utilidad va a ser tanto, ¿no? Entonces, esa proyección lo haces por lo menos para 5 años y eso en sí es un plan de negocios, ¿ya? Entonces, el BDB Lab, ¿no? Va a ver eso y va a ver si tu plan de negocios tiene coherencia o no, ¿sí? Va a ver si tu plan de negocios es factible o no, ¿sí? Entonces, si ven que es factible, entonces estarías prácticamente avalado, digamos, para poder eh, ser financiado por esta opción, ¿sí? Pero en eso consiste, o sea, no es ir y decir, quiero para esto y ya, no, tenemos que de alguna manera documentar cuánto llegaríamos a ganar y obviamente cuánto necesito de financiamiento. O sea, si vuelvo al ejemplo del taller de camisas, por ejemplo, yo diría necesito $20,000, ¿no? Y haría este tipo de camisas, su precio de venta sería este, por la tela que yo voy a utilizar va a ser, o por el modelo, estos son los costos, ¿no? Entonces, todo ese análisis se hace y se resume en lo que se llama un flujo, ¿ya? Y obviamente, les adelanto, por ejemplo, en proyectos lo más importante es lo que se llama el valor actual neto y lo que viene a ser la tasa interna de retorno, el famoso BAN y el famoso TIR, ¿no es cierto? En eso consiste más o menos a grandes rasgos, estimado Fernando, lo que viene a ser un plan de negocios, ¿ya? Entonces, mucho ojo cuando estén con esa materia. ¿Alguien más? Está bien, licenciado, gracias. Listo, pues. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Licenciado, bueno, Carlos. licenciado, una consulta. Hablaba hace unos instantes del Kira, esa Kira, plataforma. sí. Eh, los inversionistas, los que prestan los $25 que veía ahí en la plataforma, ¿de qué manera ganan o simplemente es un beneficio social lo que ellos Ya. realizan? Hay tres modalidades, Carlos. Hay beneficencia, ¿sí? O sea, vas a ver alguna vez sin tras estas plataformas, inclusive dice, ayuda a Juan a remodelar su casa o ayuda a tal, así. Entonces, ahí es a fondo perdido, o sea, es como una donación, ¿ya? Es una modalidad. La otra modalidad es que te devuelvan los mismos $25, ¿ya? O sea, ni ganas, o sea, el inversionista ni gana ni pierde, digamos, ¿no? Le devuelven los 25. Y la tercera modalidad es obviamente con un nivel de interés, ¿ya? Pero generalmente estas plataformas se rigen por la segunda, ¿ya? Que básicamente es que ni ganan ni pierdan. En realidad deberían recuperar ese monto eh, invertido.
En realidad es como una especie de corriente, te comento, Carlos, donde, por ejemplo, yo, digamos, tengo, no sé, $200 por decirte, y financio, no sé, 6 proyectos, ¿ya? Una vez que me devuelvan, eso lo utilizo para otros proyectos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esa es la tendencia, ¿ya? Pero existen esas 3 modalidades. Para mayores detalles, tal vez Carlos y para los demás, ProMujer es una de las instituciones que está haciendo más o menos el nexo, ¿no es cierto?, entre estas plataformas, ¿ya? En nuestro medio. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, quería ver el tema de los videos, pero lo veremos la próxima semana. La próxima semana ya entramos a conceptos generales de lo que viene a ser la bolsa de valores. ¿Eh? Vamos entrando de a poco, ¿no es cierto? Espero que se comprenda y no se pierdan, en realidad, les digo, la próxima semana, porque la próxima semana ya vamos a manejar un poco algunos términos y algunas características generales de lo que viene a ser la bolsa de valores, no solo en Bolivia, sino de manera general. ¿Ya? También entonces nos veríamos el próximo lunes. ¿Ya? Voy a